Hola amigos, Um, estamos a 2 de marzo de 2025. Yo estoy en la ciudad de Madrid y es domingo. Y en la ciudad de Madrid, en estas coordenadas, son las 23:31, es decir, las 11:31 p.m. Bueno, hola Madrid, España, Europa, Venezuela, América toda, hola mundo. Bueno, primero que nada quería comentar algo que dice el polizón. Recuerden que el polizón es ese que publica en los grupos de WhatsApp de la oposición, ¿no? Entonces, el polizón dice lo siguiente y el polizón dice, yo se los leo porque no entiendo mucho esta información. La licencia general LG 41 a Chevron no ha sido modificada. Por lo tanto, hoy fue automáticamente renovada por 6 meses hasta el 1 de septiembre. Entonces, supuestamente hoy la licencia general a Chevron fue renovada automáticamente por 6 meses hasta el 1 de septiembre. No dice si fue porque se descuidaron y permitieron que se renovara o porque, bueno. El caso es que él dice que la licencia ha sido renovada por 6 meses. Dice, la opción regulatoria para cumplir con la decisión anunciada por Trump es modificar la licencia. Por ejemplo, la LG, licencia general es LG 41A. Después pone un documento en inglés, dice Departamento del Tesoro, Washington, D.C., Office of Foreign Assets Control, Venezuela Sanctions, Regulations, bueno, y dice licencia 41, bueno, es un documento largo en inglés, no lo voy a leer, no sé si alguien sabe algo de eso. Lo quería mencionar, no sé si saben algo de eso, de que él dice que se renovó. Luego, otra información, esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Dice el polizón que la ministra chilena del Interior, Carolina Toá, anunció que recurrirá próximamente a la Corte Penal Internacional por el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda. El caso se considera un asesinato transnacional, con el agravante que los señalados de ser cabecilla son el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y el director de la DGCIM, Gramco Arteaga. Esto obviamente puesto por la oposición en este chat. Entonces yo quisiera que alguien me explicara por qué Ronald Ojeda estaba en Chile. Presumo que estaba dado de baja del ejército, no sé a qué fuerza pertenecía. Si el ejército, Guardia Nacional, no lo sé. Presumo que este militar o lo habían dado de baja o él se había dado de baja o él había renunciado a la carrera militar, ¿no? Me gustaría que alguien me lo dijera porque no lo sé. En primer lugar. En segundo lugar, yo no sé qué hizo Ronald Ojeda, no encuentro información. Encuentro solo chismes, ¿no? Que lo mató Diosdado, que no sé qué. No encuentro información, o sea, ¿qué fue lo que sucedió con Ronald Ojeda? O sea, ¿qué hizo? Él hizo algo, obviamente, y por eso se escapó a Chile, ¿no? ¿Qué hizo Ronald Ojeda? ¿De qué se trata este asunto que no lo sé? Y por otra parte, bueno, decir sin pruebas que el DGCIM y Diosdado Cabello lo mataron, yo creo que la oposición debería empezar a dar pruebas de todo lo que dice, ¿no? Estamos un poco cansados. Yo estoy cansada de todos los crímenes que se le achacan a Diosdado Cabello. Yo, como persona que no tiene gran información extraordinaria, privilegiada, la información privilegiada que tengo es poca, pues estoy expuesta a la información que sale en las redes sociales, incluyendo YouTube, por supuesto,
y la información que sale en la prensa internacional, etcétera, ¿no? Y bueno, a los WhatsApp de la oposición donde estoy metida. Por supuesto, con una identidad falsa. Bueno, ¿qué hizo Ronald Ojeda? Porque es que lo único que hacen es culpar a Diosdado de un montón de crímenes, pero no explican nada más. Esto es todo de los WhatsApp de la oposición, que de verdad, mira, basura más grande que esa. Eso por un lado, ¿no? A ver si me lo explican bien detallado en los comentarios. A ver si podemos hacer un directo que yo pueda permitir que ustedes hablen y alguien me lo explica. Así se entiende mejor y lo entendemos todos. En segundo lugar, volviendo a la entrevista que le hizo Donald Trump hijo a María Corina, y que la traducción al español no está completa o está sesgada, o no está bien traducido. María Corina, en esa entrevista, en inglés, le dijo a Donald Trump hijo, que en Venezuela se matan, se secuestran y se torturan niños. No dijo adolescentes, dijo niños, y que lo hace el Estado. Que en Venezuela, repito, dijo María Corina Machado, no es la primera vez que lo dice, pero esto lo dijo en el contexto de esa entrevista, que Venezuela necesitaba deshacerse de ese régimen porque, por ejemplo, los niños eran torturados y asesinados. Yo eso no se lo creo a María Corina. En segundo lugar, María Corina dijo, momento, bueno, eso en el contexto de la entrevista de Donald Trump hijo. María Corina ha dicho muchas veces, coño, se me olvidó olvidar. María Corina ha dicho muchas veces que la infraestructura que ella tiene montada en todo el planeta no cuesta ni un céntimo, dijo. Ha sido hecho con las uñas y no cuesta ni un céntimo. Lo ha dicho miles de veces. Entonces, vamos a hablar de la infraestructura de María Corina. Aquí en España, por ejemplo, en todas las grandes y principales ciudades españolas, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en el País Vasco, pero también en Vigo, en Galicia, por ejemplo, y en Canarias, y hay más ciudades, están presentes casas del partido 20 Venezuela. Y en cada una de esas casas trabajan, entre comillas, un montón de venezolanos que no sé qué estatus migratorio tienen aquí. Ahora, en las casas de Vigo, las casas de 20 Venezuela en Galicia, Vigo está en Galicia, y en Canarias tienen un sentido muy especial. Porque María Corina sabe, como lo sabe todo el mundo, que la mayoría de los inmigrantes españoles que en los años 50 fueron a Venezuela eran o canarios o gallegos. Y también sabe María Corina que nos hemos regresado, ¿no? Que ahora estamos en España. Ciertamente yo no estoy ni en Canarias ni en Galicia, pero soy hija de gallegos. Entonces las pone allí para captar el voto de los hijos de gallegos nacidos en Venezuela, como yo. Eso no está puesto allí en ciudades pequeñas por casualidad, ¿no? Pero bueno, ella, así como tiene esa infraestructura que en España es gigantesca, tiene infraestructura también 20 Venezuela, casas de 20 Venezuela en Italia, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Argentina, en Chile, en Uruguay, posiblemente en Brasil, en Estados Unidos, etcétera. En Canadá, puede que en Australia, tengo un amigo allí, le tengo que preguntar. Entonces, esa es una infraestructura, y no es la única, las casas de 20 Venezuela no es lo único que ella tiene. Esa es una infraestructura a nivel mundial, donde hay gente que trabaja para ella metida allí. Me va a decir María Corina que esas casas de quién son. Son propias, o sea, esos establecimientos
sean casas, sean apartamentos, esos locales, ¿son propios? ¿Se le pertenecen al Partido 20 Venezuela? ¿Le pertenecen a María Corina Machado, que es millonaria? ¿A quién le pertenecen? ¿O se paga alquiler? ¿O es mixto? Algunos son propios, otros son alquilados. Pregunta, si son propios, ¿de quién son? Porque uno tiene que saber quién financia a María Corina. Los venezolanos tenemos que saber quién te financia. A ver si tú nos convienes o no. Porque tú hablas mucho de Diosdado y de todo eso, ¿no? Puede que a ti te estén financiando terroristas. Tú tienes que decir quién te financia. Cuando tú dices eso, que lo dices a cada rato, es porque tú piensas que los venezolanos son idiotas. Y que son brutos, subnormales, mongólicos. Y que se van a creer el cuento de que todo eso no cuesta ni un céntimo. Entonces, ¿de quiénes son los locales donde funciona 20 Venezuela a nivel mundial? Y no es solamente locales de 20 Venezuela. Estoy mencionando eso por mencionar algo. ¿De quién son? ¿Qué nacionalidad tiene el dueño o la dueña? Los que son alquilados, si es que hay algunos alquilados, ¿quién paga el alquiler? ¿Quién paga el alquiler, María Corina? Porque nadie da tantos locales a nivel mundial gratis, sin pagar alquiler. ¿Quién paga el alquiler, María Corina? ¿Quién paga el alquiler? Las personas que a nivel mundial, que son venezolanas y a nivel mundial tú tienes metidas allí, trabajan gratis, ¿sí? ¿Y cómo obtienen el dinero para comer, vestirse, para pagar su respectivo alquiler? Porque no duermen allí, dormirán en un apartamento, ¿no? Donde viven. ¿Quién les paga el alquiler, la comida, la vestimenta, la calefacción? ¿De qué viven esas personas, María Corina? Tú piensas que son idiotas los venezolanos, ¿no? Y ya por allí hay mucha gente de la oposición. Estás perdiendo votos y estás perdiendo un montón de personas que votaron por Edmundo González Urrutia y se están arrepintiendo. Yo hablo con la gente y los votantes de Edmundo González Urrutia se están arrepintiendo porque tú mientes. Y no solamente mientes, sino que piensas que los venezolanos somos una cuerda de pelabolas, de imbéciles, que no tenemos cerebro y que te vamos a creer que toda esa infraestructura y que todo ese personal que tú tienes no cuesta ni un céntimo. Ese personal, toda esa infraestructura que tú tienes, y no solamente es 20 Venezuela, cuesta un dineral, millones de dólares hay allí, millones de millones, miles de millones. ¿De dónde sale esa plata? ¿Quiénes? Porque eso es en plural, ¿eh? ¿Quiénes financian eso? Personas y países e instituciones. ¿Qué personas financian eso? ¿Qué instituciones financian eso? ¿De qué país son estas instituciones? ¿Cuáles gobiernos extranjeros financian eso? Queremos saberlo, María Corina. Estás perdiendo lo poco que tenías. Porque además nos consideras imbéciles. Aquí la única imbécil y retrasada mental eres tú. ¿Cómo vas a seguir diciendo que eso no te cuesta nada? Y decírselo a Donald Trump Jr. además también. ¿Tú crees que Donald Trump Jr. es idiota? ¿Tú crees que el padre de Donald Trump Jr., es decir, Donald Trump es imbécil? Es un hombre de negocios que sabe que las cosas cuestan dinero. De idiota no tiene un pelo. ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo tú pretendes gobernar un país, ser presidenta de un país, cuando mientes y consideras que los venezolanos somos imbéciles? Aquí la única imbécil eres tú, que deberías estar presa. Nosotros no somos imbéciles. ¿Cuánto cuesta todo eso? Y deja de hacer acusaciones falsas, porque nos estamos volviendo locos. Yo anoche no podía dormir y además soñé con cuestiones que tienen que ver con Venezuela y contigo.
Niños torturados y asesinados en las cárceles venezolanas, María Corina. De eso tienes que dar pruebas. O sea, el régimen es un régimen que además de ser Maduro, además de ser un dictador, como ustedes dicen, es un pervertido. Y también las mujeres del gobierno. Es decir, Cilia Flores también es una pervertida que permite que torturen niños en las cárceles venezolanas cuando ella tiene hijos. Delcy, que también es mujer, también permite que torturen niños en las cárceles venezolanas. O sea, tú has puesto el gobierno de Maduro como si fuera una banda criminal o una organización criminal internacional. ¿Tú crees que esa es la forma de llegar al poder? ¿Qué harías tú en el poder si eres capaz de decir todas esas mentiras que dices? Tú serías peligrosísima en el poder. A mí me mandarías a extraditar. O me mandas a la Corte Penal Internacional. Por cierto, María Corina, hay varios países europeos que han firmado un documento donde dicen que desconocen la Corte Penal Internacional. Y punto. Porque esa Corte Penal Internacional se estableció allí sin preguntarle a nadie. Es la Corte, o sea, son los tribunales del mundo, del universo. Porque 4 personas decidieron que esos tribunales iban a juzgar a todo el planeta. Ni siquiera Europa puso esos tribunales allí, los puso Estados Unidos. Y los judíos, sobre todo, ¿no? Y los judíos, que nos piensan juzgar a todos. Claro, porque todos nosotros los matamos en Auschwitz. Y en Dachau, y en Cerecín, y en todos los campos de concentración. Por cierto, ayer habló la Papo, Patricia Poleo, habló de la esperanza, bueno, una pascuatada, vi apenas unos minutos. Entonces, puso un video de una sobreviviente de Auschwitz. Auschwitz, Patricia Poleo, Auschwitz. No como tú lo pronunciaste, que no se entendía nada. Auschwitz. Aprende a pronunciar. Si tú grabas programas, aprende a pronunciar otros idiomas. Auschwitz. Dachau. Bueno, Auschwitz. Y la señora, que es Ella Blumenthal, que tiene más de 100 años, muy conocida. Blumenthal es bastante fácil de pronunciar. Es una L y una S al final. Blumenthal. No está la A. Porque en alemán, cuando hay 2 consonantes al final, se suele rellenar o con una A o con una A o con una E al pronunciar. Depende, ¿no? de la palabra. El apellido Blumenthal es bastante fácil de pronunciar y tú, pues no se entendía ni lo que decías. Eso para mencionar eso, que es una tontería, pero vale la pena, ¿no? Hay que mencionar estas cosas porque no hay ningún tipo de seriedad. No hay seriedad en los videos, no hay seriedad en María Corina, ni tampoco en Papo. Yo no tengo nada contra ti, Patricia. Pero no es... tú haces algunos programas que son de relleno. O sea, Patricia, tú haces algunos programas que son de relleno, para ganar plata nada más. De relleno, que ya no tienes nada que decir. Y eso, que eso lo haga una persona que en su momento le dieron el premio Príncipe de Asturias, o sea, sé un poquito más selectiva, ¿ok? Sé un poquito más selectiva. Prepara mejor esos programas, ¿ok? Y ese psiquiatra que tenías ahí entrevistándolo es chimbo. Es chimbo y te lo digo yo, que lo sé. Entonces, yo le diría a María Corina que por favor, y a ella no hay que pedirle por favor, que no se lo merece, pero por favor, María Corina, agarra y sal de Venezuela, que Maduro te va a dejar salir, pero claro, no por un aeropuerto, hay que disimular, ¿no? Entonces sal y te vas, sal por la frontera con Colombia y te vas a los Estados Unidos con tus hijos y déjanos en paz. Déjanos en paz.
Déjanos en paz. Y le pediría a Maduro que las elecciones municipales, que ya sé que las pasaron para mayo, déjalas para el 2026. Déjalas para el 2026 porque es un momento que no es para hacer elecciones y no son importantes. No son tan importantes como para hacerlas ya. Pásalas al 2026 porque este 2025 María Corina y su combo no nos van a dejar vivir. Ni María Corina, ni Simonovic, ni Moisés Naim, ni Orlando Urdaneta, ni toda esa cuerda de ni Edmundo González Urrutia, que sigue viajando. Una ridiculez es lo que está haciendo en esas giras González Urrutia. Lo que pasa es que le fascina un hotel 5 estrellas y le fascina viajar. El viejito tenía miedo para quedarse en Venezuela, ¿no? Pero se monta en un avión tras otro y no le da un infarto, ¿eh? Estamos hartos hartos de Leopoldo López, de Ledesma, estamos hasta las coronillas de todos ustedes. Que yo quisiera un cambio en Venezuela, sí, pero cuando existe una oposición que valga la pena. Y esa oposición ni siquiera se le ve el nacimiento. Ahora, ¿por qué esa oposición no nació antes? Yo traté de inscribir un partido político cuando todavía estaba en Venezuela y cumplía los requisitos y no me dejaron. No me dejaron. Y creo que fue Paulina Gamus que me dijo, ¿y ustedes quiénes son? Porque nosotros habíamos repartido, habíamos enviado por email a personalidades del país, léase Poder Judicial, diputados, durante el gobierno de Caldera parte 2 y en el gobierno de Chávez, en el primer gobierno de Chávez, al principio. Nosotros enviamos emails a personalidades de los partidos políticos, a los diputados, a la gente del Tribunal Supremo de Justicia, a políticos de todas las toldas. Y bueno, nos hicimos conocer. Y esos emails tenían análisis. O sea, además de presentarnos brevemente y no decir quiénes éramos, yo firmaba con mi verdadero nombre, como secretaria general del partido que era. Pero no sabían quién más estaba allí. Entonces eran análisis de las elecciones de Perú, me acuerdo, eran análisis. Entonces una vez me escribe Paulina Gamus, creo que fue ella, y me dice, los análisis son buenísimos, ¿quiénes son ustedes? Y cuando le cuento más o menos quiénes somos, me dice, ustedes no son nadie. ¿Ok? Eso fue terminando el gobierno de Caldera y empezando el de Chávez. Y entonces el Consejo Nacional Electoral no nos dejó inscribir el partido. En ese momento, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a finales del gobierno de Caldera, era Miriam Corbett, venezolana, judía y que vive en Washington. Y que trabajó por lo menos años para el Congreso de los Estados Unidos. Miriam Corbett, socióloga de la Católica, fue también investigadora del IESA, fue la última presidenta en la época de la Cuarta República del Consejo Nacional Electoral, me detesta y no le dio la gana de que inscribiéramos el partido. Iba a ser un partido serio, de verdad de oposición, no de una mujer maravilla que se monta en un camión para ponerse a vociferar, tratando de provocar un caracazo. No, nosotros no éramos así. Nosotros no queríamos dar ningún caracazo, nosotros queríamos participar en política conversando, negociando, sin violencia, sin engaños, con seriedad. Con seriedad. La seriedad que no tiene primero justicia, que no tiene voluntad popular y que no tiene 20 Venezuela. Nosotros sí éramos serios, pero se nos cerraron todos los caminos. Se nos colocaron barreras de todo tipo.
e íbamos a hacer un partido de oposición. Ahora tú no te extrañes que yo no te quiera a ti. No es porque yo quisiera ser presidenta de Venezuela, no, mi amor, no. Ustedes son los dueños del valle y nos han cerrado las puertas, y no solo en política. Ustedes, al resto de la población de Venezuela, ustedes que son 4 gatos, al resto de la población venezolana, le han cerrado las puertas no solo en política, sino en empleos de las empresas privadas que tenían ustedes. Yo una vez pedí un empleo, o sea, había una oferta de empleo en la Polar y me llamaron. No fui yo la que toqué la puerta, me llamaron porque el IESA mandó los currícula. La currícula el IESA la mandaba para todos lados, la de los egresados. Y entonces yo voy a la entrevista. Y la tipa que me entrevistó, bueno, tenía el currículum en la mano, pero eso no le interesaba mucho. Me preguntó, entre otras cosas, qué marca de carro tenía. Y le dije, no tengo carro. Y entonces se puso así y dijo, ¿y cómo llegó hasta aquí? ¿En taxi? Le dije, no, yo agarré un carrito por puesto y después bajé caminando por los cortijos de Lourdes o los Ruices, donde está la vaina esa. Me dice, ¿carrito por puesto? ¿Caminando? Eso no puede ser. Pero usted se va a comprar un carro inmediatamente. ¿Qué pasó con el carro? Le dije, ¿con cuál? Bueno, con el que tenía. Usted tenía carro. Le dije, no, yo tenía carro hace más de 2 años. Que lo perdí en un choque y no he podido comprarme otro. Pero usted tiene el dinero para comprarse otro ya, ¿no? Digo, no, pero nosotros, usted no puede aspirar a este cargo si no tiene carro. Yo digo, pero el cargo no se desarrolla aquí adentro o hay que estar manejando por todo el país. No, el cargo se desarrolla aquí adentro. Pero imagínese usted llegando a pie o en carrito por puesto y los empleados, porque usted aspira a un cargo gerencial y usted va a tener que manejar gente, va a tener subordinados. Imagínese usted sus subordinados viendo a la jefa llegar caminando o en carrito por puesto. Eso no puede ser. Ni siquiera miró el currículum, todo era el carro. Y además el carro no podía ser cualquier carro, no podía ser un Chevette ni un Volkswagen. Tenía que ser un carro mínimo de media gama. ¿Qué otra cosa me preguntó? ¿A qué se dedicaban sus padres? Y le dije, eso no es pertinente. No son ellos los que quieren trabajar aquí. ¿Usted no tiene carro? ¿A qué se dedicaban sus padres? Le faltó preguntar por mi árbol genealógico, por mis cuentas bancarias. No tengo ni árbol genealógico, ni cuentas bancarias, ni nada. Eso no solamente me pasó en la Polar. Ahora, si eras negro, ni te llamaban. Porque sucedió, yo recuerdo perfectamente que en la promoción anterior a la mía del IESA, el primero de promoción, no voy a dar su nombre, es amigo mío, también estudió en la Simón Bolívar, además es negro como el carbón. Y a los primeros de promoción del IESA los llamaban todas las empresas del país, las privadas, nacionales y las multinacionales. ¿Saben cuánta gente lo llamó para entrevistarlo? Nadie. Porque para eso pedían la foto en el currículum, para ver si eras negro. Nadie lo llamó. Un tipo brillante. Está aquí, en España. El gobierno de España, y especificando más el gobierno del País Vasco, lo descubrió porque es una persona que es un entrepreneur, un inventor emprendedor, o sea, un inventor empresario, microempresario. Pues lo detectaron en Venezuela hace ya como 6, 7 años. Les interesó un proyecto que él tenía y se lo trajeron para acá. Y está en el País Vasco ganando un dineral y montó ahí una empresa y está haciendo allí algo que tiene que ver con la agricultura. Fíjense ustedes que a España no le importó que fuera negro como el carbón, pero a Venezuela sí. ¿Tú qué crees, María Corina? Leopoldo, todos ustedes,
que yo algún día voy a votar por ustedes, nunca, jamás. Por los adecos sí. Los adecos venían de abajo, eran clase media y no eran racistas. Pero ustedes, racistas y clasistas, además de mal preparados, no leídos, incultos, basura. ¿Por qué no te vas, chica? ¿Por qué no te vas? Tú no ves todos los problemas que estás causando. O sea, Venezuela tiene que estar pendiente de las armas que entran por la frontera, de los milicianos y de toda esa mierda, en lugar de estar pendiente de desarrollar el país para que los venezolanos vivan mejor, hacer sus inversiones, ¿no? Y tratar de acomodarlo del bloqueo, porque yo pienso que lo del bloqueo económico se puede arreglar. Yo pienso que Maduro se tiene que sentar con quien él quiera y hacer un plan para dirigirse a los diferentes países y vender lo que Venezuela tiene. Tú estás torpedeando todo eso y estás causando que los venezolanos vivan mal. No estás dejando que progrese el país. Y lo peor es que son capaces de darte el Nobel de la Paz. Pero ya sabemos quiénes lo han ganado, ¿no? Basura pura. El Nobel de la Paz lo ha ganado basura pura casi siempre. Y el premio Sájarov, basura pura siempre. Así que el premio Sájarov te lo puedes meter. Ya tú sabes por dónde, ¿no? No puede ser que tú estés volviendo loca a la gente, acusando a Maduro y a Diosdado de cosas, y a los Rodríguez y a Delcy, a todo el mundo, y a Tarek de cosas, bueno, que ni el peor grupo criminal de este planeta es capaz de hacer. No hay un límite entre las acusaciones que ustedes hacen. No hay límite. No hay límite. Y eso entorpece la vida de los ciudadanos de a pie venezolanos, los de afuera y los de adentro, porque los de afuera estamos pendientes, ¿no? Y se habla malísimo del país donde nacimos. Y no queremos eso, no queremos eso. Así no podemos vivir en paz. Cuando la gente te dice, ay, usted es venezolana, lo lamento mucho, pobrecita. No, pobrecita un carajo, yo fui muy feliz en Venezuela. Y si tengo una carrera y todo eso es gracias a Venezuela, nada de pobrecita, nada. Deja ya, María Corina, de barrer el piso con el nombre de Venezuela. Porque estás barriendo el piso. Eres una hija de puta. Diciéndole al hijo de Donald Trump que en Venezuela se torturan niños. Yo conozco gente rica en Venezuela, porque me crié en ese ambiente, que sigue teniendo las quintas que tenía hace 30 años. Que sus hijos siguen yendo a colegios privados carísimos y no les pasa nada. Que viajan, entran y salen de Venezuela y no les pasa nada. La gente que está presa es porque algo estaban haciendo. Tú quieres un caracazo, a ti no te importan un par de muertos más con tal de llegar al poder, ¿no? ¿Tú crees que en Venezuela se puede aplicar, yo tengo tu plan de gobierno, ¿tú crees que en Venezuela se puede aplicar ese paquete de medidas neoliberales? Cuando hay gente que todavía vive en ranchos. Los vas a matar de hambre. ¿Y cómo los vas a controlar para que no protesten? ¿Tú crees que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con otro general que no sea Padrino López se va a prestar a lo que han hecho Fuerzas Armadas de otros países, como las de Chile durante Pinochet? Yo no estoy tan segura que las Fuerzas Armadas venezolanas se presten a reprimir como tú necesitarías que reprimieran si tú llegaras al poder y aplicaras ese paquetico político-económico. Nos seguimos viendo.